Ser Deportivos, Región de Murcia, con Victorio de Aro y Rubén González. Aquí estamos, familia, buenas tardes, que ya es viernes, que se notan los cuerpos, que hay alegría, que hay nervios y que hay efectivamente mucho en juego todavía para los equipos de la región de Murcia. Tenemos que hablar de esa jornada unificada que tiene por delante el Real Murcia y el Cartagena, donde unos se juegan todo por abajo, la permanencia o la salvación, y otros la aspiración para meterse al playoff. Hablaremos de la última hora de los albinegros y por supuesto de cómo está el Real Murcia, que ha entrenado en este viernes, las bajas, las que les venimos contando desde el miércoles, y la sintonía, la presión, la tónica que tienen los pimentoneros. En un viernes donde tenemos que analizar también todo lo que ocurre en esa segunda federación, con novedades que hay en torno a la Deportiva Minera, en torno al Águilas, los dos equipos que tienen, además de su partido este fin de semana, más noticias, pero es que, hablando de noticias, la última hora llega a través del baloncesto, donde UCAM Murcia cayó, pero sigue manteniendo la segunda plaza. Rubén González, amigo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, fue contra Baskonia, 8-7, 8-0, aunque todo está muy apretado y justo en esa zona alta de la tabla, con el Barça tercero y con Baskonia cuarto, con 22 victorias, al igual que el equipo universitario. Luego me lo cuentas. Hablaremos también de fútbol sala, que hoy hay partido y última jornada de liga regular, y tenemos un fin de semana de motociclismo. Si ya les hablamos hace unas fechas de Jerez, ahora toca Montmeló. 3:21, saben que estamos emitiendo en toda la frecuencia modulada de la SER en la región de Murcia, o lo que es lo mismo, en la radio de toda la vida, también en la onda media, también en Apple Podcast, en iVoox, en Spotify y en el canal de YouTube, Cadena SER Región de Murcia. Así que todas las opciones que ustedes quieran, pero la radio de toda la vida es lo mejor, y si no, la app de la cadena SER, descárguensela en su teléfono móvil, que merece la pena. Insisto, 3:22, suena la cinto, vamos a por el viernes. Vamos a hablar de la última hora de los pimentoneros del Real Murcia, que sigue el sufrimiento en la Casa Grana. Han llegado a la jornada 37 en el conjunto grana del calendario sin conseguir la salvación en esta liga regular. Muy lejos, evidentemente, de la aspiración inicial. Muy lejos de lo que ellos tenían en su cabeza. Muy lejos de la idea de Felipe Moreno, que era la de estar desde este verano en el fútbol profesional. Se llegó a un acuerdo, recuerdo, valga la redundancia, con la Liga para paliar la deuda económica, e incluso se gestionaron otros temas. No todos, porque, por ejemplo, el plan de reestructuración sigue pendiente, ya de camino al tercero, pero lo meramente deportivo, lo meramente que tiene que ver con el terreno de juego, con el césped, el Murcia tampoco ha hecho sus deberes a estas alturas de temporada. Mañana juegan en Andalucía, en Torremolinos, y Curro Torres lo dejó claro en sala de prensa esta mañana. No hay espacio para cuentas, ni tampoco para especular. El técnico pimentonero insiste en que el equipo llega preparado, que llega más mentalizado que nervioso, y que llega también de perder contra el Betis Deportivo. Le lastra, le molesta, evidentemente. El problema de las áreas, como durante todo el año. No les hablaré de Antequera, no les hablaré del partido contra el Nastic, no les hablaré del penalti a última hora contra el Sabadell, no les hablaré de otras cosas que han pasado a lo largo del año, y más aún en los tiempos de descuento, pero en general en las áreas, que contra el Betis Deportivo el Murcia tuvo 2 palos, y efectivamente sigue lastrándole. Sin embargo, vamos a ver por qué las áreas es lo que más le cuesta al Real Murcia. Sobre eso, hoy le ha preguntado Radio Murcia, sobre mejorar en esa faceta. Para mí, personalmente, me preocuparía mucho más el no crearlas o no tenerlas, ¿no? En nuestros partidos hemos tenido incluso menos y hemos estado mucho más acertados. Los momentos nunca sabes cuándo te van a llegar. Lo que tienes que estar es preparado para poder estar con la mentalidad lo más centrado posible, para todo lo que nos pueda llegar o crear, tanto en un área como otro, poder solucionar de una manera positiva. Es evidente que le está costando mucho al Real Murcia en las áreas, pero que el Real Murcia tiene que estar preparado. Hablaba Curro Torres de ello. Está en un año para olvidar, está en una 25-26 para olvidar el conjunto grana, y esta situación solo hace que sumarle presión, solo hace que sumarle nerviosismo. Sin embargo, Curro Torres habla de que no hay nerviosismo, no hay presión, no, la plantilla está muy concienciada, trabajan a tope. Lo cierto es que se está viendo, sobre todo en las áreas, insisto, que el Real Murcia
está fatal durante todo el año. Y esta mañana hemos podido acudir al entrenamiento del conjunto grana y se confirma lo que les contamos el miércoles. Las bajas para esta jornada, que son las siguientes. Recuerdo, Jorge Mier, que ni siquiera ha saltado al verde a entrenar con sus compañeros, Antonio David, que trabaja al margen, Alberto González, que está haciendo algunas cositas con el grupo y otras fuera, físicamente, Juan Tortuño, que no llevaba ni siquiera botas, solo llevaba zapatillas para correr y trabajando al margen aspectos, faceta muscular. Y estaba, por supuesto, también, que ya se le ve físicamente en forma, aunque no entra con el resto de sus compañeros, Esteban Sabeljic, recuperándose, aunque ya saben que no tiene ficha federativa. Es duda el vasco Ekain, que estaba entrando y saliendo con el grupo a tramos. Y es duda para el duelo, que es importantísimo, el de mañana, en el Pozuelo, contra el Torremolinos. Creo firmemente que es un partido para Ekain. De presionar, de luchar, de atacar la salida de balón, de molestar, de ganar segundas jugadas, de duelos. Lo que pasa es que no sabemos si físicamente va a estar, si físicamente le va a dar. Pero yo creo que es un día, por ejemplo, para Ekain. Sin embargo, vamos a ser sinceros, no espero que Curro Torres se vuelva loco. Y no espero que Curro Torres cambie su planteamiento y su sistema ahora en la penúltima jornada de Liga. Viendo que el equipo es verdad que en ciertas facetas ha mejorado, pero le falta mejorar la finalización y no regalar, no conceder tanto atrás. Así que me imagino a Gachaniga en la portería, Vicente, Héctor y John García en el centro de la zaga, Cristo lateral izquierdo, con ese tribote Joao Pedro, Palmer, Juan Carlos Real y por detrás Óscar Gil, Jorquera en una banda, Pedro Benito en la otra, presionando y luchando, y arriba Flacus, David Flacus. Y además, así llega el Torremolinos. Jesús Blázquez, compañero, cuéntame la última hora del conjunto andaluz. Muy buenas. Hola, Victorio, ¿qué tal? Pues el conjunto de Málaga, que llega en la misma situación que el Real Murcia, en la posición número 13 con 46 puntos y en plena búsqueda de la salvación en estas dos últimas jornadas. Y su principal peligro, el de los malagueños, tiene nombre propio: Pito Camacho, el ex del UCAM o del Ceuta. Pero no es el único, porque el titular en la punta de ataque es Iván Ribeiro, 7 goles y 6 asistencias en esta campaña 25-26. Además de ellos dos, destaca Javi Mérida en la zaga, junto a Climent y Diao en la medular del campo, este último que por cierto suele salir desde el banquillo. En el centro del campo de Carlos Alos Ferrer, un equipo que ha sumado 7 de los últimos 9 puntos para volver a salir del descenso en este tramo final de la temporada y buscar la salvación. Y te doy otro dato más: solo se ha dado un único enfrentamiento entre ambos equipos en toda la historia. Fue el encuentro de la primera vuelta en la jornada número 2, donde los granas vencieron con gol de penalti de David Flacus tras una revisión larga en el FVS. Ese sí que fue noticia, que el FVS cayera a favor del Real Murcia. Gracias, Jesús, compañero. Entre tanto, y en cualquier caso, a mí me apetece recordarles que este tipo de presión, este tipo de ambientes es hostil. Quiero decir, es duro para el Real Murcia, que el duelo se las trae porque es un campo difícil y sinceramente creo que ese nerviosismo, ese luchar por estar abajo, ese jugarse cada punto, la salvación entre comillas, de estar peleando por no bajar, en ese sentido el Torremolinos tiene mucho más que ganar que el Murcia, que probablemente salga atenazado y probablemente le cueste un poquito más. Así que esperemos que se vaya asentando bien a lo largo del partido para sacar una victoria. Porque es una jornada unificada y tiene que estar muy pendientes de lo que ocurra en otros choques, en otros duelos, en otros estadios, porque si gana, el Murcia se salva. Pero si empata depende de otros resultados, porque estos son los partidos de los que debe estar pendiente a las 9 de la noche, además del Torremolinos Real Murcia, la afición pimentonera, el Nàstic de Tarragona Europa y el Betis Deportivo Tarazona. Porque el Real Murcia está con 46 puntos, los mismos que el Torremolinos, con 45 el Tarazona y ya en descenso 43 Nàstic y 41 Betis Deportivo. El Betis, que lleva un par de semanas ganando y que por eso todavía no ha descendido. Recuerdo, si el Murcia gana se salva, porque metería en el lío al Torremolinos, pero si empata se pone con 47 puntos Torremolinos y Real Murcia, y entonces tendría que estar pendiente el Real Murcia del Nàstic, porque el Europa se juega al playoff contra el Nàstic y si gana dejaría la estacada a los de Pablo Alfaro. Pero además hay que estar pendiente de que el Betis Deportivo, de que el filial verde y blanco no le gana al Tarazona. Es decir, que para que el Murcia se salve necesita o bien ganar o bien empatar, siempre y cuando el Betis no gane, es decir, el Betis empate o pierda y el Nàstic de Tarragona pierda, para que haya una diferencia de más de 3 puntos con el Nàstic de Tarragona. Yo, en cualquier caso, les digo que pensar en otra cosa
pensar en que el Real Murcia va a tener que echar cuentas en la última jornada contra el Eldense, que probablemente se va a estar jugando el ascenso directo aquí en Murcia, en el Enrique Roca, sería tremendo. Ya no lamentable, bochornoso para el Murcia, para las aspiraciones deportivas que tenía, sino que además sería de infarto. Así que de momento creo que no nos toca mirar por esos lares, no nos toca mirar por esas cuentas. Vamos a esperar a ver qué tal lo hace el Murcia, pero es que además, fíjense, en estos resultados también está implicado el Cartagena, está involucrado por el Europa Última Hora, Radio Cartagena. ¿Qué tal, compañero? Alejandro Moya, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Victoria. Efectivamente, la necesidad de que le puede venir bien a los albinegros que pinche el Europa, por otro lado. Sí, claro. Aquí en Cartagena todo el mundo va con el Nastic, ¿no? En ese partido clave en Tarragona. Es quizá la opción más importante para que el Europa se deje puntos de aquí a final de temporada en estas 2 jornadas que restan, ya que además el conjunto catalán se medirá al Ibiza en la última jornada, que es el rival ahora del Cartagena. Veremos a ver, porque aún todavía tiene alguna opción de poder descender, no está salvado del todo. Veremos a ver si en la última todavía tiene opciones matemáticas o ya estaría sin nada en juego, así que la opción para recortar puntos es esta jornada, que se deje puntos el Europa en una salida complicadísima al Nou Estadi, y por supuesto tiene que hacer los deberes el conjunto de Íñigo Vélez, eso es, ganar lo que le queda. El primer partido, el de mañana, en ese horario unificado, a las 9 en Camp Mises, frente a la Unión Deportiva Ibiza, un equipo que estaba llamado a estar bastante más arriba, al que no le han salido las cosas, y un FC que llega con buenas sensaciones, en una buena dinámica, encadenando partidos sin perder, con ese efecto Vélez que todavía sigue vivo en el Cartagena, y con algunas ausencias, porque finalmente Jean Jules no va a llegar al partido, aunque lleva 2 semanas más o menos entrenando con cierta normalidad. No quieren forzarlo desde la entidad cartagenera, hay que recordar que tiene un año más también de contrato, y no va a estar disponible. Tampoco el central Rubén Serrano, que sí que se prevé que vuelva después de esa fractura en el pómulo ante el Betis Deportivo en la última jornada. Chiqui, que se sumaba a esa enfermería, y luego 2 sancionados, Kevin Sánchez y también Alejandro Fidalgo, y con un Benito Ramírez un poco entre algodones. Lleva 2 jornadas sin jugar, aunque la última entró en convocatoria. Hablaba Íñigo Vélez antes de ese último entrenamiento sobre un rival, sobre un Ibiza, como decimos, que estaba llamado a estar bastante más arriba. Bueno, a ver, el Ibiza es una plantilla hecha para estar arriba, que es verdad que no ha tenido la fortuna, ha habido muchos cambios en diciembre, pero sigue siendo una de las mejores plantillas del grupo, ¿no? A nivel individual son jugadores muy buenos, que con una trayectoria, otros que vienen más jóvenes en este momento, pero bueno, un rival muy complicado. Pues un rival muy complicado, esta Unión Deportiva Ibiza, ante el que se va a jugar gran parte de sus opciones de playoff. El Fútbol Club Cartagena no vale otra cosa que no sea ganar en Camp Mises. Es que el tema es que, fíjate, te hablaba yo de hacer cuentas para salvarte y no ir a la última jornada. Y todo lo contrario, a nivel positivo, pero con los mismos nervios, el Cartagena, que se está jugando, después de cómo ha sido el año y toda la incertidumbre hasta institucional, meterse a la promoción, verdaderamente tiene mérito. Sí, tiene mérito. Además, la plantilla tiene carencias, Esto es gran parte de la culpa de Íñigo Vélez. También hay que darle mérito a la dirección deportiva, a Javier Hernández, que supo hacer los retoques adecuados. Creo que ha traído jugadores de muchísimo nivel en este mercado de invierno. Aridane, Jean Jules, Benito Ramírez, que es verdad que no ha tenido suerte por las lesiones, pero ha traído jugadores, creo que de bastantes garantías. Gianni Rammani. Y bueno, le han dado otra vida al equipo, que se ha sabido reponer de todas las incertidumbres extradeportivas, y el equipo pues está funcionando. Ha dado con la tecla Íñigo Vélez. Hace 3 meses era casi una quimera pensar en llegar a 2 jornadas del final y estar en la situación que está el Cartagena, solo un punto más el gol average, eso sí, del Europa. Pasa todo por, como digo, ganar en Ibiza, porque si el Cartagena pierde y gana el Europa se quedaría ya sin opciones matemáticas. Si pasa todo lo contrario, pues fíjate, el Cartagena dependería de sí mismo en la última jornada ante un Betis Deportivo que, ojito, porque tampoco está mucha gente confiada en que estuviera ya descendido en la última jornada y todavía se está jugando la vida con el Tarazona. Así que en Cartagena hoy, o este fin de semana, mejor dicho, mañana, aparte del FC, la afición sigue mucho al Tarazona, va con el Tarazona y va también con el Nastic de Tarragona. Sí, no me saques ese tema, Por cierto, una última hora, te escuchábamos ayer hablando de la situación de Rafa Cascallana, de su agencia, de que sigue moviéndose esa posibilidad, ¿no?, para entrar en el equipo
equipo albinegro con Arribas? Hay opciones, obviamente, se están explorando muchos caminos, vemos noticias por un lado u otro de diferentes fondos, de diferentes empresarios, de gente que se acerca al club o que pregunta por la situación. Pues bueno, una de ellas es esa situación que comentábamos y que adelantábamos aquí ayer, esa de Rafa Cascallana como intermediario, con algún fondo tanto de capital nacional como de capital internacional. Habría además diferentes vías, la de poder comprar el club, ya digo, él como intermediario, o la de incluso una llegada, un desembarco para estar codo con codo trabajando junto a Alejandro Arribas. Es una opción que está sobre la mesa, se está pidiendo información por parte de Cascallana de las cuentas del club, ha habido también trabajo en el día a día. Se mantendría en principio la estructura de la comisión deportiva, seguiría Javier Hernández, están contentos con su trabajo, no llegaría en este caso Recio, como sí que se comentó hace un año y medio, en octubre del 24, cuando también como intermediario quería llegar también de la mano de Cascallana. Así que esta es la situación ahora mismo. De momento estudiando opciones, un Cartagena que lo que sí que tiene claro es que tiene necesidad de recibir más apoyo y de recibir inversión, sobre todo de cara a la próxima temporada. Totalmente. Que tengamos suerte mañana a las 9 de la noche en esa jornada unificada, compañero. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. 3 de la tarde, 38 minutos, aquí seguimos, Ser Deportivos Región de Murcia en este viernes, donde tenemos que hablar de fútbol. Y nos tenemos que meter de lleno en el ascenso a la Primera Federación, pero primero con una noticia, con la sanción de la FIFA al Águilas, que sorprendió en el entorno del club murciano, del club costero, desde hace un par de días, cuando salió, y está inmerso actualmente el equipo en esa fase de ascenso, y evidentemente fue sorpresa cuando se hizo público que estaba dentro de la lista de clubes sancionados, dentro de esa lista de registration bans, de clubes, insisto, sancionados, si es que el Águilas lo desconocía, y ha provocado efectivamente su inclusión, ha provocado o ha implicado al Águilas en los clubes que tienen la prohibición de inscripciones vigentes. Según ha explicado el propio organismo en su web, efectivamente, el registration bans, son sanciones que se imponen por diferentes motivos, como disputas financieras o incumplimientos normativos, impagos, etcétera. Pero Radio Murcia ha hablado con fuentes del club blanquiazul que le han trasladado a la cadena SER que se trata de un trámite burocrático sin importancia en el que ya están trabajando para solucionarlo y que en ningún caso inquieta a las oficinas porque no tiene nada que ver con impagos o con problema de índole económica o grave, que es meramente, insisto, un trámite burocrático. Pero claro, evidentemente esto sorprende con el equipo metido de lleno en la pelea, en la lucha por el ascenso a subir a la categoría de bronce, Jesús. Sí, Victorio, porque este fin de semana llega la vuelta de las semifinales en esa búsqueda del ascenso mediante el playoff a Primera Federación, tanto para la Deportiva Minera como para el Águilas. Y vamos a empezar precisamente por el conjunto costero, que llega con un resultado más favorable, en un 1-2 conseguido en el campo de Lutebo. Pero, atención, Adrián Hernández, el técnico del Águilas, no se fía del conjunto maño que ya les apretaron en el partido de ida. Adrián Hernández. Tenemos que encararlo con muchísima visión de lo difícil que es, porque si damos algo por hecho, estamos totalmente equivocados, ya hemos perdido, ya estamos eliminados 100%, o sea que es muy complejo, vamos a sufrir mucho, es un equipo que te somete, es un equipo que también es capaz de jugar vertical y ya lo vimos, un equipo cuando no estuvimos a nuestro 100%, pues hubo momentos en los que sufrimos mucho. Esto para el Águilas, Victorio. Pero es que los del Llano del Beal, la Deportiva Minera, reciben el domingo a las 12:30 en el Ángel Celdrán al Coria. Recuerdo que en la ida el resultado fue de 0-0, así que tanto cartageneros como extremeños llegan al choque con todo por decidir. Pero los mineros siguen con la ilusión intacta para el partido. Precisamente ese aspecto reflejaba Checa en la previa del encuentro. Está claro que sin los jugadores, sin el empuje de la gente es imposible conseguir cosas y es lo que nos ha hecho esa unión, poder seguir soñando y poder estar peleando contra equipos de este potencial como el Coria. Una Deportiva Minera que ya ha completado esta mañana la penúltima sesión de entrenamiento. Será mañana cuando complete la última de la semana para medirse al Coria el domingo 12:30 con, ojo, última hora, 700 entradas vendidas ya. ¿Ya vendidas? Ya vendidas. Perfecto. Bueno, pues va a haber un ambientazo en el Llano del Beal. Eso es. En el partido del Ángel Celdrán, donde yo creo que le pasa, al igual que el Águilas, Rubén González, compañero, que los dos equipos de la región de Murcia son
No sé si claramente favoritos, pero sí favoritos. Bueno, estamos hablando de no solo posición en la tabla como tal y con esas bondades que te ofrece sobre todo la tabla clasificatoria y haber acabado por encima en la temporada regular en cualquier caso. Hablamos de presupuestos y sobre todo del músculo financiero que tienen clubes como por ejemplo el Águilas. Estamos hablando de un equipo que lleva muchísimas temporadas detrás del sueño de ascender de categoría. Y ojo, no olvidemos el detalle de que Alfonso García, el presidente del Águilas, siempre ha dicho que su gran deseo y su gran sueño es que el equipo de Rubiales esté en el fútbol profesional lo más pronto posible. Por lo tanto, me parece de recibo y totalmente lógico que estemos ahora en estas y sobre todo con ese favoritismo que tiene que llevar el Águilas. Y sobre todo, la Deportiva Minera creo que puede ser también favorita por cómo ha sido el último año y medio del equipo, incluso con el partido aquel, recordemos, de la Copa del Rey, con todo lo que se originó. Sí que es cierto que luego vinieron las vacas flacas con la destitución de Popi. El equipo es cierto que intentó reconducir la situación y buscar de nuevo una nueva identidad, pero parece que con Checa creo honestamente que lo ha conseguido y tiene esa vitola de favorito. Es verdad que son 2 temporadas Popi mediante que el conjunto del Llano ha demostrado su superioridad, ha demostrado su querer y ha demostrado sus intenciones, que no están en esa segunda federación por casualidad y además con grandes jugadores. No vamos a hablar aquí de Omar Perdomo, etcétera, etcétera. El año pasado con Damián Pezkov. Es decir, un equipo diseñado para estar arriba. Y le pasa lo mismo al Águilas de Pedro Reverte, al Águilas de Adrián Hernández. Le pasa lo mismo a los 2 equipos de la región de Murcia. La semana pasada hablábamos con Javi Motos sobre la tesitura de los conjuntos del grupo cuarto de Segunda Federación, que todos y cada uno de ellos eran favoritos, eran los rivales a evitar en ese playoff. Evidentemente así ha sido y evidentemente lo que queda claro es que hay que estar al tanto de que no se le escape esta primera eliminatoria, la semifinal, para estar a partir del lunes en el sorteo en Las Rozas, en esa final donde queremos saber cómo está el resto de participantes de este playoff. Jesús. Pues con algún que otro resultado sorprendente. Mira, Victorio, me he apuntado aquí unos cuantos, a ver, como es que el Poblense está ganando la eliminatoria 1-0 al Numancia. Jolín. 1-0 al Numancia. Que el Alavés B le está ganando 2-1 al Real Jaén, que fue quinto y que tiene que ahora buscar la remontada en Vitoria. Que el Coruso está perdiendo 0-3 contra el Atlético Baleares, que yo creo que tiene muy encarrilado su pase a la final. Hombre, el Atlético Baleares es un equipo superior. Sí. Y el Alcoyano... La base de talonario. Sí, también. Perdona. Y que el Alcoyano está 0-2 perdiendo contra el Sanse. O sea que esos son los resultados así un poquito más abultados y sorprendentes de lo que hay. Lo que González, estarás de acuerdo conmigo, al margen de que el Jerez, por cierto, le va empatando también en la eliminatoria 1-1 al Conquense, que el Conquense es otro de los equipos fuertes, grandes. Sorprende ver al Alcoyano perdiendo 2-0. O sea, teniendo que remontar el 0-2 del partido de ida y al Numancia contra el Poblense. Yo creo que es un poco más manifiesto y llama bastante más la atención el tema del Numancia, que hace nada no solamente es que estuviese en Primera Federación, sino que lo teníamos en el fútbol profesional. Y claro, también llama muchísimo la atención el Alcoyano, sobre todo por la trayectoria y por cómo fue ese descenso hace más bien poquito a la Segunda Federación. Un Alcoyano que no solo tiene músculo financiero, y es que tiene una masa social importante. La gente de Alcoy está con su Alcoyano al 100%. Entonces, claro, en estos resultados y en estos baremos nos estamos moviendo y sobre todo, no menos importante, me llama especialmente la atención el tema del Real Jaén, que aunque va perdiendo por la mínima, es el Real Jaén el culpable de que, entre comillas, el UCAM Murcia se quede totalmente a pedir fuera de esos playoffs. Estamos hablando de un Real Jaén poderoso, un Real Jaén que tiene ese vigor necesario para competir y que ya lo ha demostrado en muchas partes de la temporada. Y por supuesto, antes lo comentaba Victorio, el Atlético Baleares, con ese músculo financiero, con ese poder adquisitivo importante, también con esa masa social y sobre todo que estamos hablando de que con esa renta tan amplia de 0-3, bueno, puede respirar relativamente tranquilo de cara a la vuelta. Hay 2 resultados más que me inquietan. Es verdad que el Reus, que está a 0-0 en la eliminatoria contra el Ourense, que es el otro Ourense que hay, el Ourense, digamos, más de la gente, en ese playoff. Y luego, a mí me sorprendía porque me parecía uno de los rivales a evitar, y el Getafe B va perdiendo la eliminatoria 2-0 contra el Logroñés, que es otro de los equipos que viene de la Primera Federación. Es decir, me da la impresión de que esto se está comprimiendo tanto, de que el cuello de botella que se va generando con la Primera Federación y el cambio, pese a que está todo cada vez más igualado, demuestra que es tan difícil salir de ahí y que la cuantía económica es muy importante, pero no lo es todo, que las situaciones deportivas, los campos, el margen, que eso se habla mucho de las dimensiones de los terrenos de juego, la capacidad que tiene que tener, las infraestructuras, las condiciones,
En la segunda federación, que es más permisiva, campos artificiales, etcétera, pasa factura, para lo bueno y para lo malo. Así que bueno, vamos a ver qué tal le va. Por tanto, les deseamos mucha suerte a la Deportiva Minera y al Águilas, que el domingo se juegan las castañas en esas semifinales por el ascenso a la Primera Federación. Uno contra el Coria, otro contra el Utebo. 3:47. Tenemos 6 minutitos para hablar de baloncesto del ACB, que está UCAM Murcia, que se sale pese a caer anoche. Nadie me lo malinterprete. ¿O no, Rubén? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? Yo creo que ahora mismo depende de sí mismo para seguir con la segunda plaza. No sé si me equivoco. Bueno, ya no es la segunda plaza. Estamos hablando de que aunque esté empatado a victorias con los clubes que mencionaba anteriormente en la portada, UCAM Murcia lo tiene todo en su mano para estar como cabeza de serie de cara al playoff de la Liga Endesa. Un UCAM Murcia que perdió en la tarde-noche de ayer. Bueno, noche directamente porque el partido fue a las 9:30. 87-80 contra Baskonia, domicilio en Vitoria. Un UCAM Murcia que tuvo un partido bastante extraño, muy agitado, sobre todo de cara a ser muy erróneo al aro. Es cierto que tampoco empezó muy expeditivo Baskonia en esas labores, en esos lares, porque claro, se vio un partido totalmente atascado en el juego perimetral, con unos porcentajes y a pesar de sus 80 puntos, vamos a analizar un poquito los datos. Porcentaje en el tiro de 2 del 57%, pero si hablábamos de lo manifiesto del perímetro de los sangrantes, el 5 de 35 en triples, un 14%. Y háganse una idea de cómo está la situación de que Sito Alonso en muchas ocasiones, post partido y previas, hablaba de que no hay que achacar al acierto que se gane o se pierde un partido, pero claro, cuando te estás moviendo en esos guarismos y en esos números, pues es bastante curioso, ¿no? Es un rendimiento bastante irregular, incluso desde la línea personal, 11 de 16, hablamos de los tiros libres también, claro, un 16 en total y solamente anotando 11, bueno, un 69% que deja a las claras que no fue el día. Ojo, que tampoco fue para Baskonia, no estamos hablando de que Baskonia cualquiera que tenía la enchufaba. En el apartado de reboteador sí que afortunadamente la cosa mejoró bastante, sobre todo si tenemos en cuenta el segundo cuarto. En el primero hubo un gran debe, sobre todo si hablamos del rebote ofensivo. El conjunto universitario en total tuvo 46 rebotes, 14 ofensivos, y ojo que aquí viene el dato positivo en este aspecto para sacarlo a relucir, ¿no? Que son 30 rebotes defensivos, a lo que hay que añadir en total 11 asistencias, 8 recuperaciones y 2 tapones. Sin embargo, lo que sí que lastró en muchas ocasiones y tramos de partido a UCAM Murcia Club Baloncesto fueron las pérdidas, 8 pérdidas en total, y el bajo acierto exterior, como decíamos antes, fue principalmente lo que condicionó el rendimiento global del equipo, que acabó con un 74% de valoración. Por cierto, que se activó UCAM Murcia en la segunda parte, si hablamos de Julius y sobre todo del americano en el último cuarto, que volvió a ser el líder ofensivo de este equipo, en total 34 puntos, sustentados con 9 de 15 en tiros de 2 y 4 triples convertidos. Al final ayudó mucho que de Julius se activase con la muñeca y que calentase la muñeca en el tramo final. La reflexión que saco yo de esto es que UCAM Murcia ayer no juega uno de los mejores, desde luego, partidos de la temporada, porque en la primera parte estuvo bastante desaparecido, se reactivó en la segunda mitad después de vestuarios e intentó la épica en el último cuarto con De Julius para la remontada, es decir, estuvo a puntito, ya dinamitó todas las opciones del equipo visitante, un triple Baskonia prácticamente en el tramo final que hizo que la sentencia estuviese más que firmada en el Buesa Arena. La reflexión de Sito Alonso en el postpartido. Es difícil el intentar seguir en el partido cuando no encontramos una fluidez ni defensiva ni ofensiva en muchos momentos del mismo, pero ya es que el tercer cuarto y cuarto ha habido momentos en que cualquier otro equipo, tal y como estaba la situación, se hubiera venido abajo por diferentes situaciones que han pasado, sobre todo en ataque, y nosotros hemos sabido reaccionar. Algún jugador ha encontrado la inspiración que no tenía antes, hemos dominado un poquito más en el rebote en los últimos 4 o 5 minutos y hemos tenido la opción, haciendo este partido, digamos, que no es uno de los más solventes, de ganar el partido y de conservar el average. ¿Y cómo son las cosas? Porque ayer en la tertulia, aquí en Ser Deportivo Región de Murcia, hablábamos de que UCAM Murcia, es un clip de hecho que sacamos en nuestras redes sociales, iba a las pistas ya no a competir, sino a ganar los partidos. Este UCAM Murcia que estaba hecho a base de un cambio de mentalidad que paulatinamente lo había conseguido, sobre todo si tenemos en cuenta las últimas temporadas. No hablo ni de esta, ni de la anterior, ni de la anterior. Esto es un germen, una semillita que se ha ido plantando poco a poco y que con el paso de las temporadas y de los años ha ido calando mucho
mucho, no solamente en la propia institución, sino también en la grada y por extensión para los periodistas. Acabamos totalmente convencidos todos de que se puede ganar en cualquier pista. Sucedió en el Movistar Arena contra el Real Madrid, y ¿por qué no iba a suceder en el día de ayer? ¿Por qué no UCAM Murcia iba a romper ese maleficio de algunas temporadas sin ganar a Baskonia en el Bues Arena? Bueno, no pudo ser en el día de ayer, pero sí que es cierto que nos quedamos con la nota positiva al menos de que UCAM peleó hasta el final, que se reactivó tarde, que llegó tarde para la remontada, pero que estuvo ahí. Eso sí, en el debe y en el tintero se quedan algunas cositas, como por ejemplo en el acierto. Y ojo, porque más allá de ese porcentaje tan sangrante en el perímetro, hay que decir que UCAM Murcia sacó buenos tiros liberados en la mayoría de ellos. Es decir, no estaban tan punteados como para decir me la voy a jugar. Que eso también hay que aplaudir a UCAM Murcia en ese aspecto. Otra cosa ya es el tema del acierto, el tema de los porcentajes de acierto, que precisamente Sitonoso no juega con esos números y con esos datos. Prefiere esa intensidad defensiva, que también a UCAM Murcia le faltan algunos tramos de partido, que pudo solventar en algunos parciales a favor, sobre todo si tenemos en cuenta el segundo cuarto, con una ligera ventaja de Baskonia al descanso. De cara a este fin de semana, esa doble jornada que tenemos dentro de la liga regular, a UCAM Murcia le quedan 3 partiditos, Unicaja Málaga, que va a ser este domingo a las 12:30 en el Palacio de los Deportes, con la baja asegurada de Bilfol, ya lo saben que tiene para 10-15 días. Luego se tiene que viajar a Zaragoza para jugar contra Casademont Zaragoza, y se cerrará la temporada el 29 de mayo, el último día, contra Forza Lleida, contra Iopos Lleida. Vaya tema, vaya tema. Mucha suerte, UCAM Murcia. Ya saben que hasta las 4 seguimos hablando de deporte, del deporte de la región de Murcia, de lo que tenemos por delante este fin de semana. Tramo final Ser Deportivo Región de Murcia. Tenemos que repasar 3 cositas en estos últimos minutos. Primero, que lo hemos dejado en el tintero, empieza la promoción de ascenso en el grupo 13 de tercera, Jesús. Sí, con unos emparejamientos que son Mazarrón Imperial, sábado 7:30, y Olímpico de Totana Molinense, domingo 6. Estos semifinales, después los que ganen pasan a la final. Y los que ganen se enfrentarán al ganador de la fase de ascenso, Navarro. Perfecto, vale, pues apuntado queda. Gracias, compañero. Además tenemos cierre de temporada de Liga Regular en Fútbol Sala esta noche, González. Sí, 8:30, Palacio de los Deportes, el Pozo, que va a recibir a Peñíscola en un intento. Ya no puede ser primero en la competición, por desgracia, porque está el Barça por encima, pero sí que puede cerrar, como decimos, en esa segunda posición el conjunto de Josán González, ante un equipo siempre complicado y que de alguna manera ha sido uno de los estandartes de la primera Red Futsal en las últimas temporadas. Por cierto, un partido donde además Josán el otro día nos decía en la previa que va a dar descanso, o que va a limitar mucho los minutos y la participación de algunos jugadores. Todo ojo, pensando de cara al playoff por el título de liga, que es, si cabe, lo más importante en estos momentos para la entidad en su deseo de regresar con un título en la vitrina. Está todo muy abierto. Ya lo saben que todavía no conoce de forma definitiva quién va a ser su rival en esa, como segundo. En el séptimo es quien se enfrentaría en ese primer partido de playoff. Ahora mismo empatado a puntos Manzanares sexto, Valdepeñas séptimo, Jaén octavo, e incluso Santa Coloma con 3 puntos menos puede meterse, en el caso de que hayan diversos empates, se puede meter en esa pelea. Así que de momento Valdepeñas, pero Manzanares, Valdepeñas, Jaén e Industrias Santa Coloma. Pero es que este fin de semana tenemos acción, tenemos motos y tenemos resultados en directo en Montmeló, Jesús. Sí, Victorio, con la sexta ronda del Campeonato del Mundo, donde en Moto 3 Máximo Quiles llega en un gran momento de forma, y así lo ha hecho en la práctica. Así que con un 1.47.6 a 7 décimas del primero se mete directo en la Q2, mientras que Álvaro Carpe tendrá que pasar por la Q1 después de dejarse un segundito en esas prácticas. Y en MotoGP, fin de semana para reivindicarse para ambos murcianos, porque Pedro Acosta, que por cierto lidera el timing actualmente, sí, con 1.38.7, quiere volver a reivindicarse después de perder el podio en las últimas vueltas del Gran Premio de Le Mans, donde Dijan Antonio le dedicó una miradita después de pasar la meta, sí, que no le gustó al mazarronero. Sí, Pedro Acosta en Dazón, fíjate. Bien, no, al final tampoco voy a perder tiempos luchando por un cuarto, entonces no es donde queremos estar. Mientras Fermín Aldeguer, que ahora mismo es duodécimo a 6 décimas de Pedro Acosta, que llega con un casco nuevo donde un personaje de Star Wars ha pedido que le dé fuerza extra. Otra vez, Fermín Aldeguer en los micrófonos de Dazón. Sí, yo creo que este año lo vamos a necesitar, y más en esta carrera de casa, a ver si nos da esa fuerza extra que necesitamos y lo podemos llevar a lo más alto del podio. Horarios. La carrera del domingo en Moto 3 a partir de las 11 de la mañana, la sprint en MotoGP 3 de la tarde del sábado de mañana, y la carrera a las 2 del mediodía en Montmeló. Gracias, Jesús, buen trabajo, compañero. Gracias a todos ustedes.
el lunes, más Ser Deportivos. Este fin de semana la cita con Carrusel. Rubén González, buen fin de semana, amigo, disfruta. Igualmente, un abrazo. Adiós a todos, pórtense bien, sean buenos, se quedan con la radio, se quedan con la Ser. Chao, chao.